el liderazgo verticalista, esa bajada de línea, ya ha cambiado un poco. Hay empate por ahora en el primer puesto y falta una fecha para que termine el fútbol grande de la Argentina. Tenés 30 futbolistas que son 30 mundos diferentes. Hay que ir unificando todo ese pensamiento en pos de un objetivo que es tratar de formar un grupo que pelee por el campeonato, digamos, ¿no? Pero cuando empuja Milito, Independiente quiere. En Almagro ingresé como uno más y al año ya fui capitán. La tiene arriba, Pusineri. En el año 2002, donde te encontrás con futbolistas que realmente tienen una jerarquía también distinta, por eso están en los clubes grandes, ¿no? Yo digo que soy futbolista por las cosas del destino y no por vocación. Y Lucas Andrés, Pusineri. Hoy, en el programa 1 de Líderes, nos visita alguien que se clavó definitivamente en el corazón del hincha de Independiente. Aquel domingo 24 de noviembre del 2002. Lucas Pusineri, Pusi, sinónimo de personalidad y de esos jugadores que son locales en todas las canchas. Bueno, bienvenido Lucas, primer programa de Líderes. Y tenemos un referente de la historia de Independiente, muy querido por los hinchas, Lucas Pusineri, bienvenido. Gracias, muy contento de estar acá con ustedes y bueno, un placer. Vamos a transitar este espacio contando las cosas que viviste un poco en el fútbol y también hoy con tu mirada de técnico las cosas que sentís que se pueden optimizar y mejorar, ¿no? Digo, ¿cómo fue ese 20 de septiembre del 97 cuando debutaste en Almagro, ¿no? Yo hice las inferiores en el Club Platense y después abandoné el fútbol. Abandoné el fútbol para seguir mi carrera de estudios. Y bueno, cuando las cosas no fueron muy bien en los estudios, mi mamá me dijo que para lo único que servía era para el fútbol, entre otras cosas, ¿no? Entonces me preparé y tuve una prueba contra un equipo que era Ferrocarril Urquiza, un equipo de la D, de nuestra categoría, la última, y jugué un partido amistoso contra Almagro. Y del lado de Almagro, en esos 80 minutos de un partido de pretemporada, el entrenador me hace quedarme en un equipo de Nacional B, en ese momento Almagro. Y ahí fue la inserción al profesionalismo, ¿no? Ahí es donde yo hice mis primeros pasos en primera. Yo digo que soy futbolista por las cosas del destino y no por vocación. Y esa voz de mando que siempre te caracterizó, ya vivía en ese septiembre del 97. ¿Cómo fue ese vestuario del Almagro del 97? ¿La noche anterior la pasaste bien? ¿Sabías que ibas a jugar? ¿Dormiste bien? Y mira, yo recuerdo que fue algo inesperado, no sabía con qué me iba a encontrar, como el que la palabra era un desfachatado, digamos, ¿no? Entonces, al no tener miedo, no tenía conciencia de lo que me iba a encontrar. Recuerdo, bueno, que solamente era un partido de fútbol y que tenía que dar lo mejor que tenía uno. El entrenador me había dado sus indicaciones, el Beto Pascuti en ese momento. Y yo me acuerdo que salía a jugar, era la cancha antigua de Arsenal. Ese fue mi primer partido. Y bueno, a raíz de ahí es como todo. Cuando uno va creciendo y va teniendo más experiencia, va siendo más consciente
de las situaciones. Y hoy se trabaja a veces en motivación porque hay chicos que psicológicamente sufren mucho la presión ante un debut, ante un partido importante. De hecho, en los últimos años, mismo en Independiente, hemos visto varias de esas situaciones, ¿no? ¿Cómo influyó en vos y cómo vos influís en el grupo a partir de esa sensación de coraje, de no límite? ¿Qué le aportás, qué le aportaste vos al grupo de ese lugar? Sí, yo creo que, bueno, uno nace con algunas capacidades que con el correr después de la vida se van desarrollando, ¿no? Una es esa, una es el coraje, digo, ¿no? Esas capacidades, por ejemplo, el coraje, la disciplina, la humildad, tal vez, la humanidad, son conceptos que, bueno, evidentemente se van desarrollando cuando uno va transitando la profesión de uno. Yo me acuerdo que antes de los partidos me motivaba, o el día anterior, de cómo yo quisiera hacer el gol, o cómo quisiera que pasarle la pelota a mis compañeros cuando empieza el partido de la mejor manera, prepararse, exactamente, lo visualizaba, era un objetivo a alcanzar, ¿no? Mirá qué interesante, vos sabés que desde el punto de vista del coaching se ve a los seres humanos como cuerpo, emoción y lenguaje, como una coherencia, ¿no? Y esto que vos decís de la visualización, lo que hacía básicamente era ponerte a vos en un lugar emocional preparado para la circunstancia, es decir, como ya lo visualizabas, ya lo sentías. Claro, también, ¿no? claro. Que es lo que se trabaja en motivación. ¿Cómo era ese vestuario comparado con el vestuario, por ejemplo, del 2002? ¿Qué diferencias notabas vos del 97 al 2002? En Almagro ingresé como uno más y al año ya fui capitán de ese equipo, donde había gente con muchísimo más experiencia que la que tenía yo, digamos. Entonces, para mí fue importante haberme transformado en capitán en ese momento, porque, bueno, evidentemente que tenía cosas o jerarquías tal vez distintas, ¿no? Que había en ese vestuario. En el año 2002, donde te encontrás con futbolistas que realmente tienen una jerarquía también distinta, por eso están en los clubes grandes, ¿no? En ese momento yo recuerdo que hubo una conjunción de personalidades muy diferentes, pero con, por ejemplo, Gaby Milito, que también ha sido capitán desde muy joven, ¿no? Entonces habla también de una personalidad que marcaba su voz de mando, digamos, ¿no? Y bueno, fuimos varios muchachos, capaz que hay algunos chicos que tal vez no alzan la voz, pero sí con el rendimiento son líderes dentro de la cancha, ¿no? Entonces, eso es importante. Y yo me encontré con ese grupo, al Rolfi Montenegro, a Insúa, a Castaño Suárez, Silvera, y cada uno tenía su responsabilidad, ¿no? Así y que, Lucas, si vos le tuvieras que explicar a la gente de Infierno Rojo, ¿cuál es la función de un capitán? hay cosas que nacen con uno, que por ejemplo el líder tiene que ser admirado también por sus seguidores, ¿no? Uno deja o expone sus ideas y después que el grupo también decida y tome las cosas que uno dice. Después, bueno, evidentemente que uno después es el que toma decisiones. En el fútbol hay una bajada de línea también muchas veces de lo que uno piensa en sus ideas, ¿no? Sus ideales. Eso se trabaja en la semana, se habla, hay un espacio para que después se vea en la cancha. ¿Cómo es? Sí, mira, por ejemplo, agarrar a alguien, algún que veías que por ahí estaba pasando un mal momento, acercarte, hablarle en la semana. Siempre, porque bueno, por ejemplo, más que nada a un chico, de marcarle un poco el camino a seguir, de tratar de cuidarlo, de protegerlo, de evidentemente cuando uno vivió situaciones por la experiencia transcurrida, y algunas no fueron buenas, bajarle un mensaje al joven que trate en lo posible de tener una caparazón cuando le sucedan esas cosas. Yo digo que la carrera del futbolista es extremadamente volátil, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene muy buenos rendimientos y muy malos.
la gente te quiere y la gente no te quiere. Uno se lesiona y pasa 6 meses sin jugar, estando arriba de una camilla, y le cuesta volver, se pierde un año. Cuando vuelve, no vuelve de la mejor forma, la prensa te critica. Entonces, permanentemente hay que ir teniendo fortaleza mental, le digo yo, como para poder ir solucionando esos inconvenientes que se van suscitando, ¿no? Entonces, en la semana lo mismo, o sea, los rendimientos de los futbolistas van mutando. Hay algunas veces que son buenas, hay algunas veces que son muy malas. Y ahí va el capitán. Y ahí va muchas veces el capitán, el entrenador es el que también está encima, o el que tiene que estar encima de esas cosas. Y lo que las tareas que el capitán o el referente del grupo puede caer en la semana, hay que ir solucionando problemas, más en Argentina, donde que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Qué interesante lo que dice Lucas también de él siendo joven, que te eligieron capitán y había gente con más experiencia, lo cual el liderazgo no es una cuestión de antigüedad, sino de autoridad, ¿no? Exactamente. Cómo te respeta, cómo te va guiando la gente, cómo te va reconociendo y el compromiso que vos has tenido con el grupo, ¿no? No es líder por decantación, digamos, como que sé yo, está el rey y el hijo capaz que no tiene la autoridad para ser líder, pero igualmente hay un reinado que él tiene que afrontar. Acá eran tus propios compañeros los que te han elegido en ese momento como para poder serlo, ¿no? Siento una comodidad cuando se debatan las cosas, cuando se intercambian decisiones y se enriquece el grupo. Me parece que ahí en la diversidad de las opiniones es donde sucede donde se puede trabajar bien, donde hay un campo positivo para sacarle el fruto a las cosas, ¿no? Y después, bueno, evidentemente uno es el que toma la decisión última tal vez, pero con que el grupo, con la decisión de que el grupo respalda esa decisión, ¿no? Y cómo se trabaja desde el vestuario el hecho de alguna manera de aislarte de un contexto adverso. Sí, mirá, yo creo que los extremos son malos, y cuando uno toca los extremos muchas veces, por ejemplo, ¿no? Yo digo que el temperamento que llevamos dentro, que es algo importante para un líder también, ese coraje, muchas veces te juega en contra y muchas veces te juega a favor. Muchas veces te juegan a favor cuando uno puede haber hecho el gol a Boca en el minuto 94, saltando cuando uno no tiene o las últimas gotas de energía y bueno, pueden desembocar en lo que fuese ese gol. El temperamento te juega en contra cuando uno se pasa de rosca y comete alguna infracción, algún desmedido que te provoca una roja y vos dejes al equipo con uno menos, y un montón de circunstancias negativas que se pueden suceder, ¿no? Entonces, como los extremos del temperamento hay que manejarlos. ¿Qué es lo ideal? Y lo ideal es el equilibrio. El equilibrio de no pasarse de rosca, de siempre tener la posibilidad de tener una armonía mental como para poder saber hasta dónde va hacia un extremo y hacia el otro, ¿no? Porque uno no puede en el fútbol ni pasarse de rosca ni tampoco ser muy pasivo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que esa madurez que tiene el futbolista, generalmente entre los 25 30 años, el futbolista con el correr del tiempo ya hizo experiencia y puede estar bastante maduro. El mensaje que uno trataba de bajar en su momento era justamente del equilibrio. ¿Por qué? Porque a los chicos muchas veces no les cobran nada y cuando se quejan lo amonestan al minuto 15, entonces juegan 70 minutos, 75 minutos con la espada de Damocles en la espalda, como ya están condicionados. Entonces, que sepan también que los árbitros son menos permisivos con ellos y tal vez con la gente de más experiencia se manejan de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, que sean o sea, que su presión interna
que tienen antes de jugar el partido no se no se desboquen a los 10 minutos del partido. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso. Claro. Porque esa presión que ellos tienen, tratar de ejecutarla de la mejor manera cuando inicia el partido, ¿no? Si vos tuvieras que elegir un técnico. Creo que Manuel Pellegrini. Yo tuve al ingeniero Manuel Pellegrini en San Lorenzo y Manuel reunía todas las condiciones que a mí con el correr del tiempo y ya retirado de la profesión, y me quedo con eso, ¿no? Con la armonía con la que se trabajaba y con la eficacia con la que se mejoró, ¿no? Porque evidentemente que bueno, él sacaba el jugo de lo mejor posible de los jugadores. Entonces me parece que era un técnico que estaba en los detalles, era un técnico que era un padre bueno y un padre malo a la vez, digamos, ¿no? Había, como todo, ¿no? Como un entrenador tiene que ser cercano a los futbolistas, pero a su vez que los futbolistas sepan que uno también es el que impone las reglas, ¿no? De que te pongo y te saco. ¿No te va entonces esto del técnico amigo de los jugadores? No. Para mí tiene que haber una distancia, porque evidentemente que las situaciones que van sucediendo dentro de un plantel, imagínate que vos tenés 30 futbolistas que son 30 mundos diferentes, que son 30 maneras de ver las cosas distintas a la de uno. Entonces hay que ir unificando todo ese pensamiento en pos de un objetivo, que es tratar de formar un grupo que pelee por el campeonato, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que se dan en la semana y después con el correr de los 6 meses, un año, que uno tiene que marcar un camino, un rumbo. Obviamente que eso tiene que estar rodeado de afecto también, porque cualquier relación, sea personal o profesional, que no tenga un sustento de afecto, caduca. Exacto. Entonces el futbolista tiene que saber que uno lo quiere, que lo respeta, que predica con su ejemplo, ¿no? Pero también el futbolista tiene que saber que uno es el que toma las decisiones, ¿no? Entonces eso es importante. Es muy interesante lo que decís, porque justo el proceso de decisión en un líder es el más representativo, ¿no? Y vos fijate que una de las cuestiones que más está en tela de juicio es el trato con los jóvenes, ¿no? ¿Cuál sería para vos el condimento esencial para poder trabajar con un chico de la sexta? Claro, bueno, cuando uno asume ese rol de entrenador de divisiones inferiores, tiene que saber que el futbolista es un ser humano que muchas veces está desarraigado de su familia a una edad muy temprana. ¿Por qué? Por eso uno, cuando va a visitar una pensión de los equipos, se encuentra con chicos que se van de sus casas a una edad muy temprana. Por ejemplo, un chico que se va de su casa en Chaco, de su casa familiar en Chaco, y viene a los 12 años a vivir a Wilde, a una pensión. Por supuesto que tiene que estar con la contención lógica de que va a extrañar a su familia, de que va a estar lejos de sus afectos, de sus amigos, de que, bueno, evidentemente hay que tratar de rodearlo de una contención para que su rendimiento sea adecuado, ¿no? Entonces, con el correr del tiempo uno tiene que saber de que la contención para esos chicos es importante. La docencia es importante. Por eso tiene que venir coordinadores inferiores que estén capacitados en un montón de estas cuestiones, como para poder que el día de mañana el recurso genuino que tienen las instituciones, que son los chicos de inferiores, estén bien capacitados, ¿no? Para llegar y prepararlos a un deporte de buen rendimiento, para el deporte de alto rendimiento. El liderazgo verticalista, esa bajada de línea, ya ha cambiado un poco. Ahora hay una mirada de liderazgo horizontal, donde, bueno, está la parte de la preparación física, la parte de la táctica y de la estrategia, la parte del nutricionista, la parte del coaching, la parte de la plataforma de contenidos, que son los videos y demás. Entonces yo creo que el entrenador de hoy tiene que saber un poco de todo.
Y una de las cosas y una de las características del liderazgo es también saber delegar. Es saber delegar. El liderazgo piramidal se lo llama síndrome del pino, ¿viste? Porque no crece nada abajo. Mirá. ¿Sabías? No sabía. Entonces, más allá de los líderes autoritarios, ¿no? Pero hay líderes que son verticales, las cosas son así. Claro. Entonces se manejan en lo que se llama la certeza. Claro. Con lo cual no te da nuevas posibilidades de aprendizaje. ¿Qué son para vos los famosos códigos del fútbol? Los famosos códigos del fútbol. Es una frase hecha, tal vez, que evidentemente, bueno, uno lo identifica con los valores que uno lleva desde su casa, ¿no? Me parece que cuando a uno lo han educado de esa manera, con ciertos valores, son los que después se transforman en códigos, tal vez, ¿no? Y en el fútbol, el ser vigilante, tal vez, es romper con los códigos, que en realidad es romper con los valores, ¿no? Pues una mirada superadora. Exacto. Lo que pasa es que los códigos quedó, como vos decís, una frase hecha, pero en realidad eran los valores del barrio. Claro, ¿no? claro. Entonces en el barrio no podías ser vigilante. Exacto. No podías estar. Los trabajos en equipo sin valores no son equipo. Un equipo sin misión no es un equipo, sin visión no es un equipo. Y esto de instalar, de agregar valor a la actividad es una mirada superadora, ¿no? Cuando uno tiene valores, hay muchas cosas que se trazan detrás de cámara, digamos, que es adentro del vestuario, que uno tiene que tener también una mirada superadora, ¿no? Cuando uno habla con un periodista, cuando uno habla con un dirigente, cuando uno habla con un colega tuyo de otro equipo, entonces hay que tener esos valores bien puestos, una humanidad, una honradez, una disciplina, porque evidentemente que es lo que te marca también como persona, ¿no? Cucineri encarna una mirada fresca sobre el liderazgo, prioriza el trabajo horizontal, de equipo, participativo. Es consciente que hoy es vital tener en cuenta los contextos donde el jugador se desempeña, ya que el impacto puede afectar el rendimiento. Propicia una forma cercana de liderar, sin que esto confunda al jugador con respecto a la autoridad. Cucineri transmite entusiasmo y coraje, dos aspectos fundamentales para todo aquel que quiera ser campeón.